Me encanta seguir aquí en Auténticas y que ustedes también estén pendientes. Sé muy bien que no solo es con este tipo de temas que están pendientes, por eso sé también que conocen muy bien nuestro programa y saben que viene Puntos de Vista. Me encanta que tengamos a dos chicas tan diferentes para dar su punto de vista. Ustedes recuerden que ustedes tienen el mismo punto de vista allá, el propio, en casa. Y eso es lo importante. Cada uno de nosotros da muchísima información según su vida. Por eso vamos a empezar con Andrea y nos vamos a ir con preguntas directas para que de verdad ampliemos un poquito en el tema. ¿Por qué crees que el tamaño, bueno, en realidad del miembro masculino ha sido históricamente un tema de tanta importancia para los hombres? Y me encantaría que después dejemos también mucha información para las especialistas, pero la tuya es muy importante también, Andrea. Porque este tema es importante para los hombres. Yo creo que yo creo que es un tema de ego, de que, por ejemplo, yo sí he visto que el hombre, por ejemplo, necesita el carro más grandote para demostrar así que es un macho. O necesita, no sé, a la hora de escoger cosas, como que normalmente siempre se va por lo grande, por lo voluptuoso, por lo... Y creo que lo mismo es como con su miembro, con el pene, ¿sí? Porque ese se llama pene. Entonces, al final, yo creo que el tamaño nos han enseñado desde hace mucho tiempo que, sí, que mientras más pequeño es, menos hombre es, ¿verdad? Lamentablemente. Lamentablemente, eso es lo que ha enseñado la sociedad, lo que han enseñado con el tiempo y todo. Y obviamente, mientras más grande la tenés, más machote sos, ¿verdad? Y que le tienen un montón de apodos, que fierro, que sí, que no sé. Fierro. A mí me encanta, hay por ahí rolando TikToks donde dicen las 1000 formas de decirlo. Entonces, pero ¿saben qué? Creo que es un poco de ego. Nos pasa mucho a las mujeres con nuestro busto, con nuestra retaguardia, nuestro trasero, como tú bien lo decías. Sí. No querías mostrarlo hasta que tuvieras 3 centímetros más. Por eso vamos a hablar también de tamaño, Nikki, y quiero preguntarte cómo influye también de repente lo que podemos ver, ya sea público o no, estas páginas, y que realmente influirán en el tamaño ideal o en la concepción que tienen los hombres del tamaño que deberían de tener para hacer feliz a una mujer. Y es que ahí empieza todo lo del mito del tamaño, porque lo vemos que se crea este tipo de ansiedad en los hombres, porque sí es una ansiedad de, ¿será que la tengo grande? ¿Será que no? ¿Que la mido? ¿Que aquí? ¿Que allá? ¿Que me hago el macho, como decía Andrea? Y realmente creo que es lo que se ha ido imponiendo en estas páginas pues, de pornografía, que tienen que tener cierto tamaño para poder salir en la televisión, para poder estar en el cast. Lo vemos en las esculturas, lo vemos en un montón de cosas que realmente pues, nos han hecho influir nuestra mente en que el tamaño realmente sí es importante, pero no tanto, siento que no tanto a la mujer, sino más al hombre, porque juega más con la ansiedad del hombre, con la autoestima del hombre, de si no doy esa talla como la que estoy viendo en la televisión, siento que no, o incluso en las descripciones de los libros. Yo leo muchos libros eróticos y de verdad dicen su gran tamaño y que la gran erección hasta me dolía. Entonces, realmente lo meten a uno en tanta cosa. A mí sí me importa. A ver, quiero preguntarles una cosa. Directa. Estás diciéndole, Andrea, a mí sí me importa, pero tú sabes muy bien que esta es percepción tuya. Sí. Y esto vamos a hablar con la firma Andrea Henry. Y por eso quiero preguntar, Andrea Henry, Nikki Moliviatis, con respecto a esto, si ustedes se enamoran de alguien previo y luego pues viene el jugueteo, viene la atracción física, la atracción sexual, pero es una persona que completamente es lo que llena los requisitos que ustedes han deseado siempre como mujer. Pero cuando se encuentran en la intimidad encuentran un tamaño que para ti, a ti te estoy haciendo la pregunta directa. No te gusta o no te satisface, ¿dejarías a esa persona? Sí. Lo tengo bien claro. Lo tengo bien claro, ya me pasó. Sí. Es que sí, es que era... Perdón, pero era un caso muy especial, era un caso muy específico. Él la verdad es que era una linda persona, era un chavo muy lindo, muy hermoso y todo lo que querrás. Pero honestamente para mí, y va a sonar tal vez muy superficial, no es que el cuerpo me importe, para nada. Pero simplemente no estaba logrando satisfacer mis necesidades, que en ese momento
en ese momento yo dentro de mi ignorancia sexual no conocía el tema de juguetes, que se puede hacer otras cosas, que hay diferentes formas de estimular y no sé qué. Entonces yo dije, no puedo, y lo dejé y ahí estuve, ahí Me quedó pasó y lo todo mismo. fue muy sano. ¿Y fuiste clara con él? De decirle, te estoy dejando por tu tamaño. ¿Sí? No, perdón. Solo era duda mía, perdón, producción, porque me estaba diciendo bacon. Muchas gracias perdón, no. a nuestras queridas dos auténticas. Y me voy con una persona que de verdad, yo aparte de que admiro muchísimo, hemos tenido un recorrido histórico en diferentes formas en las que yo te he entrevistado. Muchas veces personalmente he enviado a muchas de mis amistades contigo, porque eres una especialista, pero también he resuelto muchas dudas mías personales con este tema de la sexualidad y por eso me siento tan confiada y tan segura. Qué bueno que después de esas dos respuestas vamos con ustedes, voces auténticas, que nos van a ampliar. Y nos van a ampliar desde diferentes concepciones, porque miren, esto es maravilloso. ¿Saben qué? Yo siempre lo he pensado, pobrecitos los hombres, no solo les toca conquistarnos, llegar, hablarnos, decirnos, taca, 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 sino que después todavía está ese tabú. Los nuestros están expuestos, pero los de ellos no. Ay, por favor, Sí, Yoshahandi, sí, cuéntanos, ¿qué podrías ampliarnos de este tema? Ok, por ejemplo, lo que aquí tenemos que dice Andrea es parte de lo que tendríamos que tener, una educación sexual donde la satisfacción sexual no es la penetración. Estamos muy acostumbrados a genitalizar todo el encuentro sexual y no ver que la sexualidad es primero toda mi piel y que con todo esto puedo llegar a tener orgasmos. Lo vemos muy genitalizado y ese es uno de los grandes problemas porque todo es cuánto tiempo duraste, el peso del hombre que tú decías precisamente va por ese lado, cuánto duró, cuánto le mide, qué tan buen amante es el otro y no nos hacemos responsables las mujeres de nuestra sexualidad, entendiendo qué me gusta, de qué forma me gusta, entendiendo que el 80% de las mujeres generalmente van a tener un orgasmo por estimulación al clítoris, no por penetración, que entonces la penetración no es lo importante, que el tamaño no va a ser lo más importante, porque científicamente podemos ver que solamente los primeros 5 centímetros de la vagina tienen sensibilidad, el resto no tiene. Exacto. Entonces, podría pedir 5 centímetros. con 7 la hiciste, Ok. ¿sí? Pero no lo sí, con sabía 7 la yo. hizo. Pero lo importante sí va a ser el grosor, por ejemplo, porque el grosor va a tener un estímulo muchísimo más en la entrada vaginal, que es donde hay más terminaciones nerviosas y puede estimular más al clítoris. Si aprendiéramos todo eso, nos diéramos cuenta que el tamaño no importa. Pero el hombre, con su ego, con la competencia, con todo lo que decían de sentirse este macho, peso social. es un peso social que tienen que ser para el otro, que tienen que dar un orgasmo, que tienen que satisfacer a la otra, que tienen que darle al otro. Y no nos hacemos nosotras, mujeres, responsables de nuestra satisfacción y de nuestro cuerpo tampoco. Sí, entonces se van a la cama con inseguridades y así entonces es más difícil que hagan que una No, hombre, mujer más esté bien. disfunciones sexuales, que es otro tema también. Eso es muy importante porque son temas que también estamos abriendo y hay mucha gama, hay mucho de donde podemos también obtener información. Gracias, Yoshahandi. Y tú bien decías, no tengo el expertise. Por eso te quiero hacer la misma pregunta. ¿Qué pasaría si ya te enamoraste, es el hombre de tu vida? Y ya con esta información que de repente escuchamos, llega el momento de la intimidad y pues de repente no era lo que tú esperabas o has visto o te han contado. ¿Qué pasaría? ¿Dejarías a esta persona? Probablemente no, ¿sabes? Pero no precisamente por el tamaño, sino porque yo siento que los encuentros sexuales en realidad son más de una conexión íntima que tenés con alguien, lo que decía ella, ¿verdad? Que al final el placer está en todas partes y en saber explorarte y en saber disfrutarte a ti y a tu pareja. Yo siento que todas estas creencias, todos estos tabús vienen mucho de una sociedad machista que nos dijo primero que las mujeres no deberíamos sentir placer, porque si decís que te gusta, le gusta, ¿verdad? Y entonces te catalogan con títulos despectivos que no voy a decir acá, pero la verdad es que siento que la sexualidad va mucho más de la conexión que puedes tener con alguien, que puede ser también como un proceso de conocer a la persona con la que estás, de conocerte a ti. Siento que es algo que no se habla nunca, conocerte a ti, darte placer a ti mismo. Siento que está como tan mal visto, por ejemplo,
darte placer a ti mismo, masturbarte. Entonces, siento que no aprendemos a conocernos a nosotros desde ese punto y entonces luego explorarnos con otras personas se nos hace todavía más complicado porque también las mujeres traemos un montón de inseguridades encima, no siempre nos sentimos de lo más cómodas con nuestro cuerpo, etcétera. Pero yo, en cuestión de pareja, siento que todo tiene mucho que ver con la conexión emocional que tenés con la persona, con la conexión espiritual, incluso si lo quieres ver de esa forma, que tenés con alguien. Entonces, siento que va más como por ese lado. ¿Qué culpa tendría? Podemos pasar ahí, por favor, el micrófono, muchas gracias. ¿Qué culpa tendría él del lugar donde nació? Y de eso vamos a hablar ya con la otra especialista, allá nuestra querida, a ver, Yulisa, pero quiero preguntarte a ti. Y bien lo decías también cuando te presentaste, no tengo expertise, pero te quiero preguntar a ti como persona. De repente, ¿qué difícil es el decir, eso no me gusta o eso sí me gusta? O una frase que escuché ahorita, ¿por qué tendría que ser la otra persona la que nos da placer o la que hace que yo pueda tener placer? Entonces quiero preguntarte, con respecto a eso, ¿de repente cambiaría el criterio tuyo esta noche aquí en Auténticas con lo que estás escuchando con respecto al tamaño? Y también para hablarlo a los caballeros directamente, que nosotras lo podemos hablar de frente también y lo pueden conversar con nosotros. Ok, sí, la verdad es que me parece un tema muy enriquecedor, de verdad, porque aunque todavía lo vemos mucho como tabú, el hablarlo entre nosotras como mujeres, el sentir esa libertad de poder expresarnos y poder comunicarles a ellos también lo que nosotros sentimos, pienso de que en términos generales el tamaño no importa, porque las mujeres tenemos una conexión que va mucho más allá de la penetración, va mucho más allá de, o sea, yo creo que importaría mucho también el tamaño aquí. El cerebro. El tamaño aquí y el tamaño en la calidad de persona que es. Yo personalmente tenía un estereotipo, o sea, yo ya lo sé, soy gordita, pero a mí me gustaban los hombres altos. O sea, cuando yo vi el tema del tamaño importa, yo decía, o sea, ¿de qué tamaño? Ah, que sí es chaparrito. Sí. Producción porque, se confundió. No. ¿Por qué midiendo? Era otro, A mí me gusta no. 1.80. Exacto, no, Sí. pero, o sea, honestamente, el tamaño también viene proporcionado, ¿no? O sea, al No, tema. no sabemos, no sabemos. Te doy fe y legalidad que no. Bueno, entonces Ok. vamos a de que hay formas en las que uno puede tener intimidad, conexión, porque también de qué nos sirve mucho aquí si al final está vacío aquí, está vacío aquí. Yo creo que como mujeres necesitamos todo un baile como los animalitos, ¿no? Antes de, para que ya al final, pues muchas veces nos educamos conforme pasa el tiempo con los errores y nos damos cuenta que hay otras alternativas, otras formas en las que nosotros nos conocemos, sabemos qué nos gusta y si hay algo en el otro que no me guste y yo puedo mejorar, o sea, yo creo que también está la parte de la mujer en la que podemos buscar esas alternativas para que la cosa funcione antes gracias. de poder continuar, ¿no? La búsqueda O tomar de esa- la medida así. perfecta. Y mira, me encanta que hables de continuar la búsqueda y por eso Yulisa, que rompe tantos estereotipos, hablando de estos temas abiertamente durante horas, quiero preguntarte una cosa. Me imagino, solo dime sí o no, ¿te llaman muchísimo con respecto a este tema? Sí. Ok, quiero preguntarte algo más. ¿Cómo vamos a saber nosotras de mujeres si no anda uno viendo medidas ni anda conociendo tanto? ¿Cómo sabes qué te gusta? Que si realmente si es altote va a ser proporcional. Por favor, de algunas de las cosas que has escuchado hoy, resuélvenos algunas dudas. Bueno, realmente el que físicamente tú midas 1,88, 1,85, 1,90 no significa que tu miembro viril va a ser también proporcionado acorde a tu estatura. Hay un mito muy común y muchas mujeres buscan eso, por ejemplo, el pensar que el tamaño del pie o de la mano
va a significar que de ese tamaño aproximadamente tiene su miembro. Y realmente no es así. Esto está dotado genética y anatómicamente y no necesariamente buscar el estereotipo del hombre alto, del hombre bien provisto, va a significar que su miembro sexual va a ser acorde a su estatura, al tamaño de sus pies o al tamaño de sus manos. No tiene nada que ver eso. Creo que han hablado mucho acerca de la importancia que tiene también la inteligencia emocional. La sexualidad es parte de nuestro diario vivir. Ya nos explicó la colega experta que efectivamente el tamaño realmente no tiene nada que ver, que la vagina solo los primeros 5 centímetros tienen sensibilidad que garanticen ese placer. Al final creo que un pene grande termina siendo bastante inoperante, sobre todo si no se conocen técnicas, posturas, posiciones adecuadas acorde al tamaño también de la pareja que puedan garantizar el placer sexual. Creo que hay que centrarse más en las fases de respuesta sexual, saber cómo yo, y tú lo dijiste de una manera muy interesante, ustedes dos lo mencionaron, ¿por qué razón yo le voy a delegar la responsabilidad a mi pareja de mi propio placer sexual? Creo que desde ahí empieza el problema. Soy yo la que tengo que garantizarme el placer sexual, conociendo las fases de respuesta sexual individuales y por supuesto en pareja, disfrutando cada una de esas fases y de alguna manera pues comunicándome con mi pareja en función de qué es lo que yo espero. El clítoris es el fascinante órgano que está al parecer única y exclusivamente diseñado para darnos placer sexual y con todo respeto lo digo, el clítoris está afuera. Ni siquiera está adentro, como para darle esa importancia que le da la sociedad machista al coito en sí. Entonces, creo que al final el conocer las áreas erógenas, eróticas de tu pareja es lo que te puede garantizar el placer. Por supuesto que está el gusto personal. Sí, si alguien viene y dice, no, a mí no me gusta, yo prefiero esto, claro, es aceptable, es totalmente aceptable. Venir y decir, yo no, a mí me gusta que sea bien dotado, no solo físicamente, sino que también su miembro viril sea de tal o cuales dimensiones, pues está en su lugar. Lo único es que en sociedades como las nuestras, hablando de genética, entonces vemos que la proporción o la media del tamaño te va a dejar con un mal sabor, con un mal sabor, porque hay estudios que hablan específicamente de eso. Nos vamos a vivir a Irlanda o algo así, mira. Pues fíjate que no tanto, creo que te puedes ir más cerca aquí a las islas caribeñas, a la perla antillana. Allí se ha demostrado que los varones pues poseen la anatomía pues en cierta medida con un miembro sexual bastante… Vicky, ¿a dónde te ibas a ir a castellano? No voy a hablar Ahora nada. bien, Nada. no significa que porque tenga un pene Claro, grande te va a dar placer, porque ahí es donde viene todo No, lo porque demás. muy grandes tampoco es así, pues personal, digo. No, y eso va a ocurre. doler, digo yo. Que a veces eso ocurre. La vagina es yo. elástica, Es la que vagina es es cierto. elástica y da de sí, por decirlo de alguna manera. Si el amante, en este caso, es no tiene información, no sabe cómo a ti te agrada, No sabe no usarlo. adopta la postura y la posición que tú prefieres, si No tiene un tienes miembro, química si tiene o un miembro conversación. bien dotado, por ejemplo, hay posturas adecuadas en donde, por ejemplo, la penetración posterior es la más adecuada. Otra es en donde sea la persona que está siendo penetrada la que lleve el control de los movimientos para prevenir eso que tú dices, que te lastime, que te moleste, que sea incómoda. Y bien mencionaron que al final no es el tamaño, sino la proporción. Y el ¿sí? gusto O sea, que sea y el gusto personal, ¿sí? Perfecto. O sea, de eso se trata, que al final la pareja pueda dialogar, pueda platicar Muy y puedan bien. disponer. Me Muy encanta, bien me dicho. encanta, qué buena información. Y saben una cosa, que eso es lo más lindo. Bueno, yo he tenido un dicho ahí, por ahí, que siempre se lo digo a mis amigas y a mis amigos también. De repente yo prefiero maña que tamaño, que siempre lo he dicho. Y cada una de nosotras tenemos nuestro criterio. Qué lindo se siente, dígame solo sí o no, hablar de todos estos temas así.
para que lo podamos hablar con libertad y con tranquilidad. Con tranquilidad también vamos a recibir ¿qué, Nikki? Más adelante. Y es que miren, hablando de tamaño, se viene un tamañón de hombre, pero estoy hablando de altura. Y es que nuestro Papacito, taquito ya te de ojo, yo sé a quién le va a encantar verlo. A mí. Ustedes quédense con nosotros aquí en Auténticas porque se viene el taquito de ojo.